muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de trabajo intensa que compartimos en esta ciudad con el presidente Monago, al que quiero en primer lugar agradecerle la prontitud en su respuesta. Hace exactamente 5 días presentábamos ante los medios de comunicación sendas cartas que enviábamos, remitíamos al presidente de la Junta y al líder de la oposición, y que ha sido además presidente de esta comunidad autónoma durante los últimos 4 años, es el presidente además de mi partido, poniéndoles en conocimiento de una cosa que en el caso del presidente Monago conocía de antemano, puesto que durante estos 4 años ha compartido conmigo este asunto que llamamos de las huertas de la isla. El calvario comenzó a partir del 2013 con la llegada de las sentencias, y desde un primer momento el presidente de la comunidad autónoma en aquel momento, el presidente Monago, puso especial interés en conocer cuál era el proceso que se seguía con este asunto, y que además de alguna manera pues compartíamos, porque precisamente la Junta también, y en un paralelismo muy explícito, porque las dos cuestiones no estaban originadas por nuestra acción de gobierno, venían del pasado, pero éramos nosotros los responsables en ese momento de poder solucionar un problema. Estoy hablando del tema de Valdecañas, que lo vivió el presidente también con la misma intensidad que nosotros este tema de las huertas de la isla. Como sabéis, nosotros remitíamos una carta para establecer una comunicación que permitiera primero el conocimiento profundo de la situación, de manera que a partir de ahí pudiésemos establecer una serie de colaboraciones que permitieran en todo momento como objetivo fundamental el continuar el desarrollo de la ciudad, al margen de cumplir nuestras obligaciones con el auto y con las sentencias de las huertas de la isla, ¿no? Y por eso nos parecía importante, en un primer lugar, trasladar esta petición de colaboración a quienes tienen la responsabilidad de algún modo del Gobierno, por un lado, y también de la oposición en el Parlamento extremeño. Lo de hoy lo hemos configurado como una mañana intensa de trabajo, en la que hemos comenzado teniendo una reunión con el equipo de Gobierno y otros compañeros cargos públicos que han venido también a interesarse por este asunto, y conocer en profundidad lo que ya habíamos hablado, es verdad, telefónicamente el presidente y yo, pero que hace referencia al alcance de ese auto y la situación que después de más de una semana que tenemos ese documento sobre la mesa, con una reflexión profunda se establecen como consecuencias para esta ciudad. Y eso es lo que hemos estado tratando en la reunión primera, esta comparecencia pública, y posteriormente el presidente también quería conocer desde el punto de vista más social este asunto de las huertas de la isla, y por eso mantendremos una reunión con distintos colectivos convocada casi el día de ayer, que fue cuando cerramos agenda para esta visita, aprovechando también que el presidente venía de Madrid. Así que ya digo que reiterando mi agradecimiento, presidente, por estar aquí, porque ha sido un colaborador permanente, no solo desde el Gobierno, sino también desde la oposición, para conseguir construir cosas para esta ciudad. Y eso es lo que le agradezco en este momento, que es una situación, bien es cierto, excepcional en esta ciudad, y casi me atrevo a decir en esta comunidad autónoma y en este país. Y yo creo que con la colaboración de todos, colaboración con la que continuaremos a partir de este momento. Primero hemos tenido la intención de tener, no solo por lealtad, sino por competencia, estos contactos, pero continuaremos con el fin, ya digo, de que esa unidad, ese conocimiento profundo de lo que sucede en Plasencia nos permita seguir manteniendo ese inicio de desarrollo que hemos podido conseguir gracias en gran medida a las políticas que el presidente Monago impulsó desde el Gobierno, y que evidentemente esta ciudad quiere seguir manteniendo, al margen, ya digo, de esas otras responsabilidades que son hacer frente a estas huertas de la isla, a estas sentencias. Así que, por mi parte, nada más. Tiene la palabra el presidente Monago, el presidente del partido y el presidente que ha sido esta comunidad autónoma. Muy bien. Nos ponemos aquí. Nos reorganizamos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta comparecencia de prensa posterior a ese encuentro que hemos mantenido con el alcalde de Plasencia y también con la corporación municipal a la que
como no, pues les doy las gracias, ¿no?, por tener la oportunidad de estar con todos vosotros y también de primera mano pues seguir conociendo un problema que ya lleva rodando pues unos años. No se trata de echar culpa, lo decía bien el alcalde. Yo creo que los responsables políticos estamos para buscar soluciones, pero ni el alcalde de Plasencia ni este que les habla, cuando era presidente de la comunidad, tiene ninguna responsabilidad en lo que ocurre en esta situación, desde luego preocupante, no solo para Plasencia, sino también para Extremadura. Pero es verdad que, más allá de ese ejercicio que es estéril y que no nos demandan los ciudadanos de buscar responsables, lo que sí nos dicen los ciudadanos es que busquemos soluciones. Y siempre he dicho que se buscan soluciones esencialmente cuando eres gobierno, pero también puedes contribuir a buscar soluciones siendo oposición, que es el partido que es la posición que nos otorgó los ciudadanos extremeños. Bien, es verdad que una diferencia escasa de votos con el Partido Socialista en la comunidad, pero la posición es de oposición, valga casi la redundancia, y ese es el ánimo que yo traigo al consistorio placentino, al alcalde, a la corporación municipal y a los vecinos de Plasencia, en la medida que el Partido Popular de Extremadura tiene, además, como saben, 28 diputados en la Asamblea de Extremadura, pueda ayudar a buscar soluciones a esta situación, pueden contar con el Partido Popular de Extremadura, que no le quepa la duda a nadie. Por lo tanto, este es un tema que yo creo que no solamente le compete al Ayuntamiento placentino por su volumen solucionar, sino creo honestamente que la comunidad autónoma, a través de su gobierno regional, la Junta de Extremadura, tiene que echar, como se suele decir en castizo, tiene que echar un cable. Tiene que echar un cable porque Plasencia tiene que seguir funcionando. Plasencia tiene que seguir produciendo. Plasencia tiene que ser uno de los motores de desarrollo, como ya es de nuestra comunidad autónoma. Y desde luego esta hipoteca que supone el auto judicial no puede hacernos perder potencia a una gran ciudad como es Plasencia, porque esa repercusión de perder potencia no solo lo pierden los placentinos, sino que lo pierde el conjunto de los extremeños. Por lo tanto, creo que sería bueno que se tomara en consideración por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura esta situación y que en la resolución de este problema no solo tienen que estar implicados el consistorio placentino y los placentinos, sino también la comunidad autónoma. Y son muchos los temas en los que se puede hacer, bueno, pues buscar soluciones y buscar luz en esta ocasión, ¿no? Yo creo que la vocación industrial que tiene Plasencia se puede reforzar para, en definitiva, estimularla aún más económicamente y, por lo tanto, poder hacer frente a los compromisos derivados de este auto judicial. Y no solamente en el ámbito industrial, sino también en el ámbito educativo, en el ámbito deportivo, en todos los ámbitos de actividad económica que se les pueden a ustedes perfectamente ocurrir. Por lo tanto, la solución es una solución que tenemos que intentar encontrar ese punto de encuentro entre todos para, en definitiva, que no sea excesivamente gravoso para los vecinos de esta localidad, que en todo caso, o en ningún caso, si me permiten la expresión, serán los responsables de esta situación. Los vecinos de Plasencia no son los responsables de esta situación. Los responsables, además, no están ya en el ayuntamiento y no pueden ser los que, no siendo responsables de una situación, tengan que, de su bolsillo, resolver una situación de esta entidad. Estamos hablando de un volumen de dinero muy importante y, por lo tanto, creo que la comunidad autónoma no puede mirar de lado, sino que tiene que implicarse. Y yo lo que voy a pedir desde la oposición al Gobierno de la Junta de Extremadura, y estoy convencido que lo va a atender el Gobierno de la Junta de Extremadura. Sí, yo quería preguntar al alcalde, ¿cómo cree que se debe concretar esa colaboración a apoyo de la Junta de Extremadura? Pues nosotros en una reflexión profunda también de las líneas de colaboración hemos bueno, pues marcado unos itinerarios en los que nosotros humildemente creemos que esa colaboración se podría dar. No os la desgrano porque creo que por lealtad, evidentemente, la conoce hoy el presidente Monago, la conocerá el presidente, pero en líneas generales, pues avanzaba algunas cosas el presidente, ¿no? O
Se trata de que pues, Plasencia tenga la posibilidad de seguir fortaleciendo su ámbito industrial, que haya inversiones en infraestructuras que nos permitan también nuestro desarrollo, cuestiones que tienen que ver con los servicios que nosotros prestamos en colaboración con la propia comunidad autónoma, o también cuestiones que, como lanzaba el presidente, pues Plasencia es un lugar donde se establecen actividades deportivas, turísticas, educativas muy importantes, y en las que esa relación de la comunidad autónoma con Plasencia se puede fortalecer. Se trata de, no se trata, una cosa muy importante que puede parecer a los ojos de cualquiera, no se trata de pedir dinero para que nosotros paguemos, no, porque sabemos que eso no es posible. Lo que estamos tratando es que se fortalezca esa colaboración del resto de las administraciones con Plasencia, de manera que allá donde nosotros, como ayuntamiento, no podamos llegar, primero no solo por competencia, sino también por esta situación concreta que nosotros vivimos, pues tengamos esa colaboración con el resto de administraciones o instituciones que nos permitan ese mantenimiento de los niveles de desarrollo que se habían producido durante los últimos años, ¿no? De manera que consigamos el objetivo fundamental que el equipo de gobierno ha mantenido a lo largo del tiempo, y es que la responsabilidad, y también lo decía el presidente, la responsabilidad no recaiga sobre los ciudadanos, sino que sea una responsabilidad que desde la Administración podamos hacer frente en virtud sobre todo de nuestras competencias, sin más. Así que yo espero, y así lo decía el presidente, yo también así lo deseo, que el presidente de la Junta pues atienda esta petición, que no es de un alcalde, sino es de una ciudad que tiene una situación excepcional, bien es cierto. De hecho, prueba de la excepcionalidad es que los medios de comunicación se han hecho eco a lo largo de estos últimos años de los acontecimientos derivados de la sentencia de las huertas de la isla a todos los niveles, y por lo tanto yo creo que se hace necesaria esa estrecha colaboración de todos para conseguir que esta ciudad mantenga esos niveles de desarrollo y que los ciudadanos no echen a sus espaldas una responsabilidad que, como bien decía el presidente Monago, no es suya, ¿no? Lo he dicho grosso modo, pero yo espero que cuando mantengamos ya las reuniones con el presidente de la Junta podamos ver exactamente cuáles son esas líneas de colaboración más explícitamente, no sobre el papel, sino también sobre la realidad de lo que está dispuesto también a hacer el resto de las administraciones, en este caso la Junta de Extremadura. ¿Y se tiene ya fecha para esos contactos? No, la verdad es que nosotros mandamos la carta el miércoles, el viernes, habida cuenta de que contábamos con que esa carta hubiese llegado. De hecho, la primera llamada que tuve fue la del presidente Monago cuando recibió el escrito, y pusimos la agenda, ya digo, en común. Yo espero que esa respuesta de la Junta se dé en breve. No sabes si le ha llegado la carta, ¿no? No ha llamado. Yo creo que si ha llegado al Grupo Parlamentario Popular en Mérida, pues habrá llegado a la presidencia de la Junta. Pero que no ha recibido ninguna llamada. No, en absoluto. Se están elaborando los presupuestos de la comunidad autónoma, bueno, se está negociando sobre ellos. Yo quería saber si también el Partido Popular lo va a meter en su agenda, en esas negociaciones que se están llevando a cabo, si va a ser una de las cosas que va a llevar un poco por la gala, ¿no?, para defenderla. Bueno, tengo que decir que las conversaciones acaban de comenzar, ¿no? Y por lo tanto están dando sus primeros pasos. Bien, es verdad que sí le puedo decir la posición del Partido Popular de Extremadura, que es una plena disposición al diálogo y a intentar buscar el acuerdo. Dicho esto creo que nos diferencia de otros interlocutores que en estos momentos están hablando, que dicen con quién se puede acordar y con quién no se puede acordar. Nosotros hablamos con todo el mundo, en este caso nos llamó el Ejecutivo para negociar los presupuestos y siempre que tengamos una llamada para hablar, vamos a hablar. Yo creo que ese es el instrumento por esencia que tiene una persona que se dedica a la política, y lo que no se puede no dialogar en estos momentos, y sobre todo porque creo que hay mucha incertidumbre en estos momentos en el país, como consecuencia de que todavía no se ha conformado un gobierno, como para generar más incertidumbre negándote a hablar en el ámbito de la comunidad autónoma. Eso es lo menos que se espera. Y yo lo decía ayer también a algunos de sus compañeros, ¿no? Si no se trata de mirar hacia atrás, porque si se mirara hacia atrás no hablaríamos de los presupuestos, ¿no? Yo tengo la experiencia de haber tenido siempre por delante el no del Partido Socialista del señor Fernández Vara, 4 presupuestos que gestioné en nuestro
nuestra comunidad autónoma 4 veces dijo no el Partido Socialista, no que dijera no, es que no, votó en contra siempre, ¿no? Aparte de enmiendas a la totalidad, mociones de censura o votar no a la investidura del candidato más votado. Pero los tiempos han cambiado, yo creo que los tiempos han cambiado y uno tiene que tener buena memoria para algunas cosas y mala memoria para otras, y yo en esto reconozco que tengo mala memoria. No quiero poner encima de la mesa lo que se hizo con este presidente cuando gobernaba en Extremadura, sino que quiero lo mejor para Extremadura. Por lo tanto, buena disposición para hablar. En ese contexto, que le decía que empiezan las conversaciones, sí es verdad que hemos hablado de un plan de infraestructura para la región, la disposición de las partes de poder llegar a un acuerdo de un plan de infraestructura para impulsar nuestra comunidad autónoma, no de carácter anual, sino plurianual, y que se llevaría a la Asamblea. También hemos dicho, cuando a mí se me ha comentado este extremo por parte del presidente de la Junta, que yo tengo toda la disposición también como grupo parlamentario para hablar de ese plan de infraestructura. Y evidentemente, algunas de las soluciones que plantea el Ayuntamiento de Plasencia, que quiere plantear al presidente de la comunidad autónoma, en estos momentos pasa por reforzar infraestructuras que son importantes para Plasencia. Por lo tanto, en ese contexto, sin duda, podría tener encaje. Y en ese plan de infraestructura del que han hablado ya usted y el presidente, ¿se han hablado también de cifras? No. ¿A cuánto abarcaría las No, unidades? se ha hablado solo de la necesidad de intentar consensuar un plan de infraestructura, pero no se ha avanzado nada más. No hemos hablado de una carretera, de un puente, de un embalse, no. De la necesidad de intentar llegar a un acuerdo para un plan de infraestructura plurianual para nuestra comunidad. A mí me parece razonable, ¿no?, que pudiéramos intentar llegar a un acuerdo. Las infraestructuras normalmente no son ni del PP, ni del PSOE, ni de los que acaban de llegar. Las infraestructuras yo creo que pocas veces tienen color político, ¿no? Las infraestructuras o son necesarias o no son necesarias, se evalúan su necesidad, cómo se pueden optimizar y cómo tienen un efecto multiplicador para la economía, ¿no? Pero yo no conozco carreteras de derecha y de izquierda. Ni puentes de derecha e izquierda, conozco carreteras bien hechas o mal hechas y puentes bien hechos o mal hechos, ¿no? Conozco hasta autovías que se mueven las laderas enteras y hay que gastarte muchos millones de euros en arreglarlo, ¿no? Pero no es cuestión de que son de derecha o de izquierda, sino que están bien o mal hechas. Yo creo que las infraestructuras hay que ponerle mucho sentido común. Sí creo que un principio esencial a la hora de hacer infraestructuras es atender al interés general, ahora más que nunca, y no al color político del municipio o municipios afectados. Creo que eso es importante también en los tiempos que corren y creo que ese sí es un principio que hay que tener muy presente. Las infraestructuras no tienen color político, su oportunidad en todo caso obedece a un interés general para la región, ¿no? Y desde luego todo lo que se haga en Plasencia es que tiene un efecto multiplicador, no solamente en la ciudad y en la comarca, sino en toda la comunidad autónoma, ¿no? Como también ocurre con las infraestructuras que puede haber incluso en un pequeño pueblo, pero que tiene una repercusión más allá de las fronteras del propio pueblo, ¿no? Por eso creo que ese es el principio, pero insisto, esto no es que hayamos empezado ni siquiera a negociar, está el enunciado de que sería bueno ese plan de infraestructura. ¿Hay alguna que cree que es vital para el desarrollo de Extremadura y que pueda llevar usted para poner encima de la mesa? Bueno, yo creo que hay una que en estos momentos lo tiene fácil, lo tiene chupado, que dicen los niños cuando van a la escuela, ¿no? Y les sale bien un examen y dice, está chupado, que es terminar un tren moderno del siglo XXI en Extremadura. Hicimos mucho en los 4 años de la legislatura que yo tuve el honor de presidir en Extremadura por este tema, y se invirtió por parte del Gobierno de España 800 millones de euros en esta obra en 4 años, poco más de 400 se invirtieron en el gobierno de Zapatero durante 8, y por lo tanto está acopiado el material para ponerse, es que está acopiado, no sé si lo saben esto los extremeños, pero las vías ya, las traviesas están acopiadas ya en Extremadura para ponerse, y si no se han puesto no ha sido por culpa de los políticos, que normalmente tenemos la culpa de todo. En esta ocasión ha sido por los reformados de las empresas adjudicatarias. Por los reformados, los problemas que hay siempre con estas obras, que el precio vamos ajustado, no porque no hubiera presupuesto, no porque no se hayan licitado las obras, no, es que han sido otros problemas.
pero no por los políticos, lo tengo que decir. Muchas veces tenemos las culpas nosotros, hay que reconocerlo, pero en esta ocasión no. Y por lo tanto, esta legislatura lo vamos a ver, lo vamos a ver. Se lo van a encontrar algunos, después de mucho esfuerzo, muchas reuniones, mucho discutir en el Ministerio de Fomento para intentar tener ese tren que además saben ustedes que pasa y para en Plasencia, y que es esencial. Y yo creo que va a haber una transformación de Extremadura, va a haber un antes y un después de ese tren en nuestra comunidad. Va a ser un tren moderno, un tren competitivo, un tren que acorta los tiempos de trayecto del coche, con puntas en torno a 200 kilómetros por hora. Por lo tanto, algunos que tenían cierta pereza en venir a Extremadura por aquello de la incomodidad, y porque todo el mundo no tiene acceso al coche, la gente ya con una cierta edad pues no está cómoda conduciendo, prefiere un tren, y el tren desde luego no es recomendable el actual, las condiciones. Ayer he escuchado yo a De Guindo, el buen amigo, el ministro De Guindo, decía: hemos estado el fin de semana en Davos, que no es fácil llegar, porque a Davos hay que ir primero al aeropuerto de Zúrich y luego 2 horas y media en coche. Y yo, joder, pues es más fácil llegar a Davos que a Extremadura. Porque uno venga de fuera, se va a Madrid y luego se tiene que ir a Badajoz, tarda 4 horas casi en el coche. O sea que es más fácil. Con todo lo que se dice que es difícil Davos, es más difícil llegar a Extremadura, ¿no? Pero ese problema se va a resolver, y se va a resolver afortunadamente en esta legislatura, ¿no? Yo creo que va a ser una buena noticia, y yo creo que algún granito de arena hemos puesto en estos años porque eso sea así, ¿no? Pero como decía, la pena es que la carretera no pasa paralela a donde están los acopios de los materiales, ni pasa paralelo a donde están lo que es la plataforma, y la gente no ha visto esa gran obra que se ha hecho en Extremadura y en las que se lleva invertido en torno a 800 millones de euros estos 4 años, 800 millones de euros. Espero que pronto lo veamos. Yo estoy convencido que lo vamos a ver pronto. ¿Con qué colectivos sociales son los que se van a poner? Bueno, pues un conjunto de personas que representan la sociedad civil de algún modo, ¿no? Y que también pues han mostrado su interés por compartir una reunión de estas características. Hablo de FEPAVE y alguna otra asociación de vecinos que también ha mostrado su interés, colectivos sociales, una cuestión muy importante en esta ciudad, donde además hay un movimiento social especialmente destacado. Entonces, desde AOEX a la asociación de Alzheimer estarán con nosotros, otros también, digo algunos porque en total son unos 20 colectivos. También colectivos juveniles que tenían interés en el encuentro con el presidente, con el fin también de trasladarle pues, cuál es la situación que ellos viven con respecto a este tema del que estamos hablando, como son Megagumi o modelistas placentinos, colectivos de mujer que también han querido estar con nosotros, ya sea más de casa, viudas, mujeres rurales. Sobre todo, das cuenta que todos estos colectivos también deportivos, como los pescadores o los del buceo, todos los que estarán con nosotros hoy son colectivos que han vivido con nosotros el proceso desde el principio, porque sabéis que primero siempre con las asociaciones de vecinos, con FEPAVE particularmente, que las agrupa casi todas, y luego hemos tenido reuniones sectoriales con colectivos juveniles, colectivos deportivos, colectivos de mujer, y por lo tanto este tema lo conocen profundamente, ¿no? Conocen el origen, el desarrollo, las posibles consecuencias, y por esa razón pues también han querido estar con nosotros hoy, cosa que agradecemos de manera especial, porque es mala hora, evidentemente, es a la 1 del mediodía, pero este encuentro es muy importante. Primero para el presidente, que va a tener la oportunidad de impulsar también la opinión y la incertidumbre, la inquietud de una representación de la sociedad civil, pero también para nosotros, evidentemente, porque son colectivos que nos han estado ayudando, dando ánimos, dando también mucho consejo en todo este proceso, ¿no? Yo siempre os he dicho cómo veía que en la calle teníamos el apoyo y sin embargo no el de la oposición en muchas ocasiones, ¿no? Así que agradezco de manera especial, pues primero el interés del presidente, no solo a estar con nosotros y a dar una rueda de prensa. Él además siempre manifiesta su interés por estar en la calle, estar con la gente, hablar con todo el mundo, y en esta ocasión, bueno, pues nada mejor que una reunión con estos 20 colectivos aproximadamente, con los que vamos a tener la oportunidad de hablar pues de la ciudad, ¿no? Fundamentalmente, y de las inquietudes e incertidumbres de cada uno de ellos.
No sé si te respondo, porque te he respondido a grosso modo porque tampoco tengo en la memoria a todos. Yo quería plantear dos preguntas. Una, no sé si el alcalde sabe si se han pagado ya los 24 millones de euros. Aún no, con seguridad, porque estaban ultimando el documento donde se establece el tanto por ciento, porque tiene que pasar muchos tamices, más que nada por la responsabilidad de un solo técnico, ¿no? Entonces lo ha hecho el letrado de urbanismo y a partir de ahí tanto el secretario como el tesorero pues repasan un poco ese tanto por ciento. Evidentemente estamos hablando de cantidades muy elevadas, por lo tanto pues requiere de esa necesidad. Luego, señor Monago, ¿cómo se ve desde fuera este asunto muy placentino, con 30 años placentino, y cómo recuerda haber vivido la evolución como presidente de la Junta? Bueno, yo no lo siento desde fuera, lo siento muy desde dentro, porque lo que sucede en Plasencia sucede en Extremadura, y Extremadura es mi comunidad. A mí me duele, ¿no?, que estas situaciones se produzcan. Se ha producido en Plasencia, con este revés judicial, como se produjo en su momento en Valdecañas, ¿no? Y es verdad que al final quien no puede ser el culpable son los ciudadanos, ¿no? Porque el efecto al final trasciende de manera muy importante las cuentas públicas, y las cuentas públicas al final son las que dan sostén a los servicios esenciales de Plasencia. Y si tú tienes un presupuesto y una parte la tienes que destinar a cumplir con una sentencia que no ha sido causa en el comportamiento del común de los mortales en Plasencia, pues al final eso irá en detrimento sin duda de lo que pudiera hacer Plasencia por sus vecinos, ¿no?, porque tiene que cumplir con esa obligación. Y esa es la obligación legal. Yo no voy a entrar a valorar la sentencia, porque sería meramente una opinión, ¿no? Es un auto, y los autos, salvo que quepa recurso, lo que hay que hacer es cumplirlos, ¿no? Y en este sentido, bien, es verdad que esto lo digo como apostille, como paréntesis. Antiguamente, con la legislación que había, esto no se hubiera tenido que cumplir. Cuando el resultado de la sentencia era gravoso para las arcas públicas, no se ejecutaba, pero eso cambió. Eso cambió en los últimos años y, por lo tanto, eso que hubiera venido bien, pues ahora no hubo un cambio, sobre todo a partir del año 78, ¿no? Y, por lo tanto, esa responsabilidad se tiene que producir. Por lo tanto, con mucha preocupación, ¿no? Con mucha preocupación, evidentemente. Pero bueno, yo creo que hay que buscar solución entre todos, buscar solución entre todos. Y esto no es un tema solo de Plasencia. Es un tema que le afecta a los ciudadanos y especialmente al gobierno de la comunidad, salvo que quiera que la potencia de fuego económica que tiene Plasencia asumamos todo que podemos prescindir de ella, y nos ponemos de perfil y que los solventes son el Ayuntamiento de Plasencia. Yo creo que no parece justo, ¿no? Sobre todo porque es una situación que ya viene arrastrándose de hace muchos años y que al final pues ha tenido un final que no ha sido feliz para el impacto que va a tener en las arcas públicas municipales, ¿no? Al igual que cuando tienes un daño catastrófico en una localidad, no le decimos los demás, los que tenemos responsabilidad en otras administraciones, oiga, este es su problema y arregle usted su problema, sino que todo el mundo intenta resolverlo. Pues esto no ha sido una catástrofe natural, pero sí es verdad que es un hecho que tiene un impacto en las cuentas pues similar a si fuera una catástrofe natural, por el importe de lo que estamos hablando, ¿no? Imagínense ustedes que en la riada de Badajoz, que se concentró esencialmente el efecto de esa inundación en Badajoz, pues la administración regional y nacional hubiera dicho, oiga, solvéntelo ustedes solos, ¿no? Nosotros yo desde Mérida no tengo nada que ver de lo que ha pasado en la ciudad de Badajoz, ¿no? Sin embargo, todo el mundo intentó buscar una solución porque el impacto en las cuentas públicas de ese consistorio era prácticamente inasumible, ¿no? O si lo tuvieran que asumir esa recuperación, pues hubiera mermado la capacidad de prestar servicios en condiciones de normalidad al resto de los municipios. A la medida que yo he podido, en la época que he sido presidente, pues nos hemos volcado sobre todo para generar también más dinamismo en la economía extremeña, como no en la placentina. Y los resultados están ahí de cómo se terminó la legislatura, en una economía que ya estaba creciendo, por encima del 2% en nuestra comunidad, cuando yo me la encontré cayendo por encima del 1%, ¿no? Es decir, que creo que algo hicimos y había planificación de actuaciones previstas en Plasencia precisamente para intentar mitigar el efecto de este auto judicial, ¿no? Ha dicho que el PP de Extremadura intentará pedir a Vara
que ayude a Plasencia. Si no fuera el caso, ¿su partido respaldaría las cuentas regionales? ¿O es condición que Vara ayude a esta ciudad para que el PP respalde las cuentas? No, yo creo que hay que... El tema de apoyar o no apoyar unas cuentas regionales no solamente es un tema en concreto, sino que globalmente hay que analizar si son buenas o no son buenas para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Pero yo no puedo al final decidir la opción del grupo parlamentario por un hecho que puede suceder en Plasencia o que puede suceder en otro ayuntamiento donde esté gobernado el Partido Popular. Porque entonces no lo entenderían los ciudadanos, ¿no? Parecería casi como una vendetta, ¿no? Como no te apoyan aquí a tu ayuntamiento, pues tú votas en contra en el otro lado, ¿no? Yo creo que hay que elevar la política. Ya demasiados ejemplos de volar a baja altura hay en la política española como para que nosotros no apliquemos el sentido común, ¿no? En Plasencia, ¿cómo va el tema de los presupuestos? Pues hoy es martes, mañana es la Comisión de Hacienda, donde se presentará el borrador de los presupuestos al resto de los grupos de la oposición y esperemos que día 5 de febrero pueda ser el pleno en el que se aprueben esos presupuestos. Yo el otro día, a preguntas y requerimientos de vuestros compañeros, ya manifesté que hay una serie de líneas fundamentales y de criterios a cumplir, que es el mantenimiento de las políticas sociales y políticas de empleo como parte fundamental y sustento fundamental de nuestro presupuesto. Y a partir de ahí, pues evidentemente mantener los servicios y también hacer frente a nuestra responsabilidad, que como sabéis, tener un fondo de contingencia para pagar las huertas de la isla, pero sin que esto suponga un detrimento en partidas tan importantes como las que estoy diciendo. Por lo tanto, yo creo que sacaremos adelante, pese a la situación, unas buenas cuentas para el 2016 en el Ayuntamiento de Plasencia. Muy bien, muy amable. Muchas gracias, chicos.